Y aconteció que hubo un tiempo en la vida de un hombre, como hay en la vida de muchos, en el cual su alma se halló cansada y su espíritu abatido. Amaba al Señor, guardaba su nombre en sus labios y buscaba su rostro en oración, pero no comprendía sus caminos. Porque el sendero por el que caminaba estaba lleno de silencios, de esperas largas y de noches sin respuesta. Clamaba al Señor diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Dios mío, por qué se prolonga esta prueba? ¿Por qué mis pasos se sienten pesados y mi corazón no halla reposo? Mas el Señor, que ve lo oculto y escudriña lo profundo del corazón, no había apartado su mirada de él. Porque aunque al hombre le parecía que Dios callaba, el Señor estaba obrando con mano firme y con propósito eterno. Porque escrito está: el oro se prueba en el fuego, y el corazón del justo en la aflicción. Y el Señor permitió que el hombre caminara por un tiempo de desierto. No porque lo hubiera abandonado, sino porque quería enseñarle a depender no de lo que veía, sino de aquel que lo guiaba. En el desierto, las fuerzas humanas se acaban, pero la voz de Dios se hace clara. En ese tiempo, el hombre perdió seguridades que antes creía firmes. Algunas puertas se cerraron, amistades se alejaron, planes bien pensados se desmoronaron. Y su corazón se quebrantó, y dijo: Señor, ¿en qué he fallado? ¿Por qué me has traído hasta aquí? Mas el Señor respondió, no con voz audible, sino con obra silenciosa. Porque aún hay cosas en ti que deben ser formadas. Porque aún confías en tu fuerza y no en la mía. Porque aún miras adelante sin haber sanado lo que quedó atrás. Y el hombre lloró. Y su llanto subió delante del Señor como incienso puro. Porque no era llanto de rebeldía, sino de rendición. Entonces comenzó el Señor a tratar con su corazón. Le mostró heridas antiguas que nunca había entregado. Le mostró temores escondidos bajo apariencia de fortaleza. Le mostró orgullo disfrazado de autosuficiencia. Y cada revelación dolía, pero también sanaba. Porque el Señor no hiere para destruir, sino que hiere para sanar. Y el hombre aprendió a callar delante de Dios. Aprendió a esperar sin murmurar. Aprendió a confiar aun cuando el camino no se aclaraba. Cada mañana decía: Señor, hoy no entiendo, pero confío. Y el Señor se agradó de esa fe pequeña, porque no nacía de la comodidad, sino de la obediencia. Hubo días en los que el hombre pensó volver atrás. Días en los que el desierto parecía interminable. Mas el Señor fortalecía sus rodillas cansadas y renovaba su espíritu, y le decía: No temas, porque yo voy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y aconteció que con el pasar del tiempo, el hombre ya no era el mismo. No porque su entorno hubiera cambiado, sino porque su interior había sido transformado. Ya no reaccionaba con ira, ya no se quebraba con facilidad, ya no dependía de la aprobación de los hombres. Porque el Señor había cambiado su corazón de piedra en corazón de carne. Entonces el Señor comenzó a abrir caminos. No de manera apresurada, sino perfecta. Llegaron oportunidades que antes no estaban. Llegaron personas conforme al propósito de Dios. Llegó la paz que no depende de las circunstancias. Y el hombre entendió algo que antes no comprendía. Que si el Señor le hubiera concedido lo que pidió al principio, su corazón no habría podido sostenerlo. Pero ahora sí. Porque Dios no bendice antes de formar. Porque Dios no exalta antes de preparar.
Porque Dios no entrega promesas a manos que aún no están listas. Y el hombre miró atrás, y vio que cada lágrima había sido contada. Que cada espera había tenido sentido. Que cada noche oscura había sido necesaria. Y dijo en su corazón: bueno es el Señor. Fiel es su palabra. Perfectos son sus caminos. Desde entonces, el hombre siguió caminando con temor de Dios y con fe firme. No sin pruebas, pero con esperanza. No sin luchas, pero con confianza. Porque ahora sabía que el Señor no abandona a los que ama, y que su obra, aunque silenciosa, es eterna. Y aconteció después de muchos días, que el hombre que había sido formado en el desierto comenzó a caminar por sendas nuevas. No porque él las hubiera buscado, sino porque el Señor, en su tiempo perfecto, las puso delante de sus pies. Y el corazón del hombre ya no era apresurado como antes, ni soberbio, ni temeroso como en los primeros días. Porque el desierto lo había enseñado a esperar. Y dijo el hombre en su interior: si el Señor va delante de mí, no temeré, mas si el Señor se detiene, yo también me detendré. Y agradó esta disposición al Señor. Porque el Altísimo no busca pies veloces, sino corazones obedientes. Y el Señor comenzó a probar al hombre de otra manera. Ya no con ausencia, sino con abundancia medida. Ya no con silencio, sino con responsabilidad. Porque muchos resisten la escasez, pero pocos permanecen fieles cuando la bendición comienza a manifestarse. Y llegaron oportunidades que antes no estaban. Palabras de honra donde antes hubo desprecio. Puertas abiertas donde antes hubo rechazo. Y el hombre recordó los días de quebranto y dijo: no olvidaré de donde me sacó el Señor, ni quien me sostuvo cuando nada tenía. Y guardó su corazón. Mas el Señor permitió también nuevas pruebas, no para quebrarlo, sino para afirmarlo. Porque todo lo que el Señor edifica debe ser probado, para que permanezca firme cuando venga el viento. Y el hombre fue tentado a volver a confiar en su propia prudencia. Fue tentado a adelantarse a los tiempos. Fue tentado a creer que ya estaba listo por sí mismo. Pero el Espíritu del Señor le recordó lo aprendido en el desierto. Y el hombre se humilló. Y dijo: Señor, no permitiré que lo que tú has hecho en mí sea destruido por mi orgullo. Y el Señor afirmó su camino. Entonces el Señor comenzó a usar al hombre para bendecir a otros. Porque quien ha sido sanado puede sanar. Y quien ha sido consolado puede consolar. Y quien ha sido levantado con misericordia puede extender misericordia. Y el hombre habló con palabras que no nacían del conocimiento humano, sino de la experiencia con Dios. Y los que escuchaban decían: Este no habla como quien repite, sino como quien ha caminado con el Señor. Y el Señor fue glorificado. Mas no todo fue fácil. Porque el enemigo no se alegra cuando ve un corazón firme. Y vinieron días de oposición, de murmuración, de falsos juicios. Y el hombre recordó los días antiguos, cuando esas cosas lo habrían derribado. Pero ahora permaneció en paz. Porque había aprendido que la aprobación de los hombres es frágil, mas la aprobación de Dios permanece. Y el Señor le dijo en lo secreto: No temas a la voz del hombre, porque yo soy tu defensor. Y el hombre guardó silencio donde antes habría discutido. Oró donde antes habría reaccionado. Esperó donde antes se habría desesperado. Y esta sabiduría fue fruto del proceso. Y el Señor siguió ensanchando su territorio, no solo en lo visible, sino en lo espiritual. Le dio discernimiento para reconocer lo que no venía de él. Le dio palabra para edificar y callar a tiempo. Le dio compasión por los quebrantados. Y el hombre entendió que la verdadera bendición no era lo que había recibido, sino en quien se había convertido. Porque antes pedía cambios externos, mas ahora pedía permanecer fiel. Y el Señor permitió que el hombre recordara los días de oscuridad, no para herirlo, sino para mantenerlo humilde.
Porque el que olvida de dónde fue sacado, corre peligro de volver a caer. Y el hombre daba gracias aún por las heridas pasadas, porque entendía que el Señor las había usado para bien. Y aconteció que un día, el hombre miró su vida y comprendió que el Señor había sido fiel en todo. En la espera. En el silencio. En el desierto. En la abundancia. En la prueba. En la paz. Y dijo con certeza: bueno es el Señor, y para siempre es su misericordia. Y el Señor, que ve el corazón, sonrió sobre su siervo, porque la obra estaba firme. Y aunque aún habría caminos por recorrer, el hombre ya no temía al futuro. Porque había aprendido que el mismo Dios que lo sostuvo en la noche, también lo sostendría en el día. Porque cuando el Señor forma el corazón, confirma la obra. Y cuando el Señor confirma la obra, nada puede destruirla. Porque lo que nace de Dios, permanece para siempre.